XR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. Bienvenidos una vez más a un encuentro a través de nuestras redes sociales. Hoy simplemente noticias. Es un verdadero gusto poder estar con ustedes una vez más, como todos los viernes, platicando alguna cuestión de noticia. Y continuaremos con el proyecto que veníamos manejando en el sentido de que el mes de agosto es el mes de la Biblia. He tenido la oportunidad de revisar algunos programas, algunas cápsulas que tienen que ver con la Biblia. Y hemos trabajado revisando un poco un grupo que se llama Coalición por el Evangelio, y de él vamos a tomar este pequeño artículo que espero que sea de gran interés para usted en Hoy Simplemente Noticias. Y vamos a tratar un tema de vital importancia porque tiene que ver con la Biblia. Y vamos a revisar cuáles son los países donde es más peligroso portar una Biblia o ser cristianos. Así que este portal de Coalición por el Evangelio.org nos ha ayudado para poder tratar este tema, que yo espero que sea de vital importancia para usted y nos sirva como un punto de referencia para entender que este libro en algunos países es bienvenido y en algunos otros más no. Así que, de acuerdo con el último informe sobre la persecución mundial hecho por Open Door en Estados Unidos, 1 de 9 cristianos en el mundo viven en un área o en una cultura en la que tener una Biblia o el ser cristiano es ilegal, o está prohibido, o es castigado. Esto es un aumento del 14% con respecto al año anterior. Es decir, en el 2018 era menos. Ahora en el 2019 aumentó el 14% el peligro de traer un libro como este bajo el brazo o ser cristiano. No es tan fácil en algunos países. Durante los últimos 27 años, la organización ha publicado la lista mundial de vigilancia de Open Doors, un indicador global de los países donde se violan los derechos humanos y religiosos y de los países más vulnerables a los disturbios y desestabilización social. Quiero poner esto entre comillas porque es un dato de la Coalición por el Evangelio.org y dice que en promedio 11 cristianos son asesinados cada día por su fe. No quiero con ello ser un alarmista o un sensacionalista, no es la intención de este programa, simplemente es darnos cuenta que durante el periodo del reporte, en los 50 países principales, un total de 1,266 iglesias o edificios cristianos fueron atacados. 2,635 cristianos fueron detenidos sin juicio. Fueron arrestados, fueron sentenciados y encarcelados, y 4,136 cristianos fueron asesinados por razones relacionadas con la fe. Es decir, es un promedio de 11 cristianos asesinados cada día por su fe. Esto no es nuevo. Esto viene sucediendo desde los 70 años después de que Jesús dio su vida, murió en la cruz del Calvario y resucitó. Cuando la iglesia se establece, después de los primeros 300 años, fueron una lucha terrible donde esto que estoy leyendo también ocurría. En todo el mundo hay una gran cantidad de personas que aman a Jesucristo con todo su corazón. Sin embargo, muchos de ellos necesitan mantenerlo en secreto. Los cristianos secretos viven en países donde es extremadamente peligroso o incluso prohibido servir a Cristo con libertad. Matthew y Hee-Jin son cristianos de diferentes países, con diferentes culturas e idiomas, enfrentan las mismas batallas. Comencé mi camino con el Señor en secreto cuando aún era una niña, gracias a las oraciones de mi abuela materna.
Recuerdo que estaba con otros cristianos adorando en casa. Era domingo y de repente nos vimos rodeados de agentes de seguridad y policías. Ellos nos llevaron a una estación de policía cercana y después de permanecer allí durante casi 40 días, me llevaron a un centro de entrenamiento militar. En países donde la persecución es extrema, el simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. Ahora vivo como cristiana libre en Corea del Sur. Pude sentir que orar y cantar alabanzas era peligroso en Corea del Norte, porque teníamos que cerrar la puerta cada vez que lo hacíamos. Sin embargo, mi abuela parecía estar libre de preocupaciones y estrés cuando alababa y oraba. Eso era tan precioso. Me estremecía saber que cantábamos juntas canciones prohibidas en Corea del Norte. Por razones de seguridad, Matt huyó de Eritrea y Hee-jin también huyó de Corea del Norte. Pero, ¿qué tienen en común estos países tan distantes y diferentes? Ambos están en el top 10 de la lista mundial de la persecución 2020. En estas naciones, la persecución a los cristianos es extrema. Cuando escapé a China, no quería creer que me habían vendido. Pero, gracias a Dios, la familia donde estuve nunca me maltrató. Aún así, era muy difícil ver con mis propios ojos cuán humillados, abusados y constantemente atacados eran los cristianos norcoreanos. Si intentas escapar y te atrapan, es un infierno, ya sabes. El castigo es muy cruel, porque te golpean y después de eso te atan a un árbol o incluso te atan las piernas y las manos y te dejan abandonado en el suelo por horas bajo el fuerte sol. Aún así, aquellos que consiguen huir de la persecución y la situación general del país plantan muchas iglesias donde pueden alentarse mutuamente, adorar y estudiar la Biblia juntos. Puertas Abiertas ayuda a fortalecer las iglesias secretas de todo el mundo a través de la distribución de Biblias y discipulado. Al estudiar la palabra de Dios, los nuevos líderes locales son capacitados para enfrentar los desafíos de la persecución bíblicamente. Quiero conocer más a Dios y cumplir el propósito de las oraciones de mi abuela. Hoy yo puedo orar porque soy la respuesta de las oraciones que ella hizo hace muchos años. Mi esperanza es que algún día la iglesia sea libre para adorar. Quiero que los jóvenes puedan estudiar, que persigan sus sueños. Hay muchas oportunidades para el Evangelio en Eritrea. Tenemos muchos grupos étnicos que aún no fueron alcanzados. Queremos evangelizarlos. Los cristianos secretos se enfrentan a decisiones imposibles todos los días. Según la investigación de este informe, las 10 naciones principales donde fue para los cristianos más peligroso o difícil practicar su fe y tener una Biblia como la tengo hoy en mis manos o bajo el brazo, son los siguientes. Pongamos atención. Y esto nos puede servir, hermanos, amigos, para elevar una oración todos los días por la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de hombres que tienen fe como la nuestra, pero que pasan por momentos muy críticos en 10 países de nuestro mundo actual. Número 1, Corea del Norte. ¿Cuál es el tipo de persecución en aquel país cuando usted tiene una Biblia o la quiere llevar bajo el brazo? Bueno, dice que es una opresión comunista y poscomunista. Número estimado de cristianos en Corea del Norte en el año 2019, 300,000. Ahora, ¿cómo están ellos siendo perseguidos o cómo están sufriendo los cristianos de aquella República de Corea del Norte? Bueno, el principal factor de persecución en Corea del Norte es el Estado. Durante 3 generaciones, todo el país se ha centrado en idolatrar a la familia Kim Jong. Los cristianos los ven como hostiles,
que deben ser erradicados. Había esperanza de que los nuevos esfuerzos diplomáticos en el año 2018, que incluyen los Juegos Olímpicos de Invierno de ese año, significarían una disminución de la presión y violencia contra los cristianos. Pero hasta ahora no ha sido así. Kim Jong-un ha mantenido el control estricto sobre la población y no se tolera disidencia o la adoración de cualquier otra cosa que no sea él o su familia. ¿Qué podemos pedir como oración? Bueno, que la situación para los creyentes, que es vulnerable y precaria, se enfrentan a persecución por parte de las autoridades estatales, sus familiares, amigos y vecinos no cristianos. Oremos por su protección. Sería bueno que, recordando que este libro y que el mes de agosto es el mes de la Biblia, la oración es un tema fundamental dentro de las páginas de este libro. Y si hoy conocemos que el primer país donde no es fácil tener una Biblia o ser creyente es Corea del Norte, podemos orar para la protección de nuestros hermanos, de esos 300,000 cristianos que están ahí. Segundo país, Afganistán. ¿Cuál es el tipo de opresión ahí? Bueno, todos sabemos que es una opresión islámica. Número de cristianos, no lo dice en números, pero son miles. ¿Cómo están sufriendo los cristianos en Afganistán? Creo que todo el mundo sabe que es un país en conflicto, en guerra, y Afganistán es un estado islámico por constitución. Lo que significa que los funcionarios del gobierno, los líderes, los grupos étnicos, los funcionarios religiosos y los ciudadanos son hostiles hacia los adherentes de cualquier otra religión. Esto significa que cualquier expresión de cualquier fe que no sea el Islam simplemente no puede existir. Además, convertirse a una fe que no sea el Islam es equivalente a una traición, porque se considera una traición a la familia, a la tribu y al país. Esto es muy delicado en el segundo país, que es Afganistán. ¿Qué podríamos pedir en oración por nuestros hermanos que son miles en Afganistán? Bueno, la petición de oración sería que los cristianos conversos que abandonan el Islam pudieran continuar con su vida de oración para poder recibir un poquito más de información. Ellos se enfrentan a aquellos que se convierten del Islam, se enfrentan a una fuerte presión por parte de la familia, de los amigos, de los vecinos, e incluso pueden ser atacados por ellos. Oremos para que estos creyentes tengan valor y protección. Tenemos que hacerlo así. Muy bien. Tercer país, Somalia. ¿Qué es y cómo es la persecución en aquel país allá en Somalia? Igual, es una opresión islámica. Son unos pocos cientos. Ahí en Somalia no es fácil ser cristiano. ¿Cómo están sufriendo los cristianos de Somalia? Que son muy pocos. La estimación sugiere que el 99% de los somalíes son musulmanes y cualquier religión minoritaria es fuertemente perseguida. La comunidad cristiana es muy, muy, muy pequeña y está bajo constante amenaza de ataque. La ley sharia y el Islam están consagrados en la constitución de ese país y la persecución para los cristianos casi siempre implica violencia. Además, en muchas áreas, los grupos militantes islámicos como el Al-Shabaab son gobernantes de facto, es decir, puestos así nada más porque sí. ¿Qué podíamos pedir a los creyentes que tenemos la libertad de traer un libro como este bajo el brazo, poder asistir a nuestra iglesia, realizar reuniones en nuestra casa, asistir a nuestra iglesia, compartir el evangelio con amigos, vecinos, compañeros, familiares? Qué fortuna la nuestra de poder pertenecer a un país que gozamos de libertad. Pero en Somalia no es así. Aunque son pocos, deberíamos de orar por ellos, para que los cristianos somalíes a menudo deben ocultar su fe y mantenerse a salvo. Oremos por oportunidades de seguridad y discipulado para que estos creyentes, que son muy aislados, son muy pocos,
puedan continuar con su fe. El país número 4, Libia. Ahí el tipo de persecución igual es islámica. El número de creyentes hasta el 2019 o de cristianos era más o menos de 40,000 cristianos en aquel país llamado Libia. ¿Cómo es la vida del cristiano en Libia? Muy difícil. Después de la expulsión del exdictador Muammar Gaddafi, Libia se hundió en el caos y la anarquía, lo que ha permitido a varios grupos militantes islámicos controlar parte del país. Los conversos al cristianismo enfrentan abuso y violencia por su decisión de seguir a Cristo. Libia también es el hogar de muchos trabajadores migrantes que han sido atacados, agredidos sexualmente y detenidos, lo que puede ser aún peor si se descubre que son cristianos. Imagínense que aquellas personas que migran a estos países son maltratados, son abusados sexualmente, pero si son creyentes o cristianos, todavía es mayor la agresión de aquellos habitantes de Libia para los creyentes. Oremos por protección a los trabajadores migrantes, especialmente por aquellos que son cristianos y enfrentan una doble persecución. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis de 10 segundos y agradecer a Dios por la oportunidad de vivir en un país como nuestro México, donde hay libertad de culto. Pero no se nos olvide que hay países, por lo menos ya vimos 4, que no es así. Pakistán, igual, países islámicos. Número estimado de nuestros hermanos en Cristo allá son más o menos 4 millones de personas que son creyentes. ¿Cómo es la vida allá en este país? Bueno, bajo las notorias leyes de blasfemia de Pakistán, los cristianos continúan viviendo y todos los días son acusados de blasfemia, lo que puede conllevar a una pena de muerte. Además, los islamistas radicales parecen estar ganando más poder que cualquier otro movimiento. El nuevo gobierno debe mantener buenas relaciones diplomáticas con algunos grupos radicales. Los cristianos son considerados en su mayoría como ciudadanos de segunda clase y la conversión al Islam o del Islam al cristianismo conlleva un gran riesgo. No es fácil ser cristiano allá. Entonces necesitamos continuar con esta idea muy clara. Si alguna persona que pertenece al Islam se convierte al cristianismo, eso conlleva un gran riesgo. ¿Qué y cómo podríamos orar por nuestros hermanos allá en este lugar, en Pakistán? Bueno, oremos porque los conversos pakistaníes del Islam al cristianismo también reciban la bendición de Dios a través de una oración de nosotros para que ellos puedan seguir compartiendo y viviendo una fe en medio de un mundo muy hostil, muy difícil. Sufren persecución, los grupos islamistas radicales lo ven como apóstatas y los amigos, vecinos ven su conversión como vergonzosa para la comunidad. Esto es muy difícil, pero así es hasta el 2019. Así era en este país, Pakistán. Sudán, el 6º país donde no es fácil ser cristiano. Igual, volvemos al tema. Todos estos países que hemos hablado, casi todos son islámicos. Allá hay cerca de 2 millones de personas que se han convertido al cristianismo. Sudán ha sido gobernado por gobiernos autoritarios, como el presidente al-Bashir desde 1989. Imagínense, allá lleva casi 30 años el país gobernado por un Estado islámico con derechos limitados para las minorías religiosas y tiene muy fuertes restricciones a la libertad de expresión y sobre todo de prensa. Los cristianos se enfrentan discriminaciones y presión. Se derribaron algunos edificios o iglesias desde 2017, 2018,
dejando a algunos cristianos sin lugar para adorar. Los cristianos convertidos que abandonan el Islam son especialmente un blanco de persecución. Oremos entonces, hermanos, por la conversión, los conversos al cristianismo, para que puedan mantenerse firmes ante las acusaciones de traición. Qué difícil ha de ser vivir en estos países, hermanos, pero Dios aún ahí mantiene su iglesia fuerte y viva. Y de verdad, a veces decimos que la estamos pasando mal, que nuestra vida está metida en grandes problemas o en grandes situaciones. Hermano, la verdad es que si miramos por lo menos los 6 países que hemos hablado, estamos prácticamente como un país bendecido. Continuemos así. Hay un país que pocas veces es escuchado, es más, yo no tenía mucha información sobre este país, pero se llama Eritrea. Y es una persecución ahí, no islámica, sino dictatorial. Es decir, el gobierno es un dictador. Se estima que allá hay más o menos 2,5 millones de creyentes. Son un buen número, hermano. ¿Cómo sufren? Bueno, desde 1993 el presidente Adweki ha supervisado un régimen autoritario, pero brutal, que se basa en violaciones masivas de los derechos humanos. Y en el 2018, hermano, fueron saqueadas aldeas, iglesias, y cientos de cristianos fueron encarcelados en condiciones inhumanas. Y además de eso, hay estimaciones de que otros cristianos que se encuentran actualmente en esa vasta red de prisiones de Eritrea, pero nadie sabe cuánto hay y si todavía están vivos. Esto es algo difícil. Repito, no es algo nuevo lo que estoy hablando. Durante estos 2000 años, la persecución a los cristianos, no solo a los cristianos, a los judíos, a los gitanos, a los musulmanes también, inclusive han tenido su momento difícil, ha sido devastador, ha sido difícil. El mismo catolicismo ha sufrido persecución, ha habido guerras. ¿Qué podíamos orar por ellos? Bueno, pues yo creo que miles de cristianos han sido encarcelados en este país durante los últimos 10 años. Oremos por la resistencia de los hermanos y hermanas detenidas en condiciones bastante difíciles y pidamos a Dios que les dé perseverancia en su fe. Hermanos, a veces nuestra fe se desvanece por problemas económicos, por alguna situación familiar, por alguna cuestión laboral, y perdemos la fe y nos sentimos abrumados, nos sentimos perseguidos, nos sentimos mal. Pero no se les olvide recordar, por lo menos, hermanos, que hay personas que de verdad están sufriendo más que cualquiera de nosotros. 8, Yemen. Y volvemos al tema, una opresión islámica, ahí hay muy pocos, tal vez se calcula que sean miles nada más. Y en este país, en Yemen, una guerra civil en curso ha creado una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente, hermanos, haciendo que esta nación, ya difícil para los cristianos, sea aún más complicada. El caos de la guerra ha permitido a los grupos radicales tomar el control de algunas regiones de Yemen, y esto ha aumentado la persecución contra los cristianos. Incluso el culto privado es arriesgado en algunas partes de este país. Los convertidos del Islam al cristianismo enfrentan una verdadera persecución adicional por parte de la familia y la sociedad. ¿Qué podemos pedir en oración para que Dios bendiga a estos lugares, a estos hermanos ahí en Yemen? Bueno, que la inestabilidad de Yemen, que ha creado una crisis de refugiados, hay poco alimento, no hay mucha atención médica, pidámosle a Dios que proporcione alimentos, agua y seguridad, no solo a los que son creyentes, aún a los mismos islamitas, que Dios bendiga a la gente de Yemen. Nos vamos con el penúltimo, hermanos. Irán. Ahí todo el mundo sabe que es el país de Irán. Igual tiene una opresión islámica. El número estimado de cristianos o de creyentes ahí en ese país de Irán, que siempre está en el reloj de la política, de la economía, un país grande en muchos sentidos,
se estima que allá hay tal vez menos de 1 millón de creyentes. Las cifras de la coalición por el evangelio.org pues nos dicen que tal vez sean 800,000 los creyentes que están en esta República de Irán. ¿Cómo pasa la vida un creyente ahí en esta república? Bueno, los cristianos tienen prohibido, para empezar, compartir su fe con los no cristianos. Por lo tanto, los servicios de iglesia en persa, bueno, así era en lo que hoy es Irán, antes era Persia, el idioma nacional no está permitido, hermanos, ¿verdad? Los cristianos se enfrentan a la persecución del gobierno. Si asisten a una iglesia subterránea, se enfrentan a la constante amenaza de arresto. La sociedad ahí, que rige por la ley islámica, es decir, lo que significa que los derechos y las posibilidades profesionales para los cristianos están fuertemente restringidos, hermano. Ahí no hay, si eres cristiano tienes problemas para poder trabajar. ¿Qué pedimos en oración para nuestros hermanos allá, que son cerca de 1 millón de creyentes? Bueno, oremos para que también cualquier creyente del Islam que abandona el Islam y se enfrenta a una acusación de apostasía y puede ser encarcelado o algo peor. Así que estos 800,000 creyentes, muchos han dejado el Islam a un lado. Entonces oremos para que las leyes cambien, permitiendo la libertad de culto, la libertad de religión. Algo difícil, lo entiendo, porque son repúblicas islámicas, ¿verdad? Tienen otra forma de pensar, otra forma de vivir, otro credo. Pero Dios es bueno y estoy seguro que también Dios ama a los iraníes. Oremos por aquellos hermanos que están por allá. Y el último país de los 10 donde es difícil actualmente ser creyente o tener una Biblia en las manos. ¿Cuál es ese país? Bueno, India, la India. Ahí, ¿cómo se persigue a los creyentes? Bueno, es un nacionalismo religioso. El número de creyentes en la India, recuerden que es una ciudad muy grande, un país muy grande. Bueno, se calcula que hay más o menos unos 65 millones de creyentes, son demasiados. Bueno, los cristianos están sufriendo al ser un blanco de extremistas nacionalistas hindúes cada año. Desde que el actual partido gobernante tomó el poder, es decir, en el año 2014, los ataques han aumentado y los radicales hindúes creen que pueden atacar a los cristianos sin consecuencias. Es decir, yo veo que hay alguien con una fe distinta, simplemente como hindú lo puedo atacar y no tengo ninguna consecuencia. La opinión de los nacionalistas es que ser indio es ser hindú. Así que por tener otra fe, incluyendo el cristianismo, se considera no india, ¿verdad? O no indio. Además, en algunas regiones del país, los conversos del hinduismo al cristianismo experimentan persecución extrema, discriminación y sobre todo mucha violencia. Oremos, hermanos, de verdad oremos. Hay mucho por lo que orar. Todos los miércoles aquí hay una reunión de oración, todos los miércoles, hermanos. No solo aquí, en la mayoría de las iglesias evangélicas hay oración por distintas necesidades. Pero a veces oramos por mi familia, por mi trabajo, por mis hermanos, por mis primos, oramos por todo, pero se nos olvida que hay creyentes, por lo menos en 10 países, que no es fácil llevar su vida o su fe en Cristo. Y uno de esos países es la India. ¿Qué podemos orar por aquellos hermanos que ahí sí son bastantes? Bueno, oremos por los conversos del hinduismo, el cristianismo, quienes son presionados a la fuerza para que regresen a su religión nacional. Hermanos, esto que hemos hablado lo hemos tomado originalmente de la coalición por el evangelio.org, una organización que año con año actualiza sus cifras
y que desafortunadamente, lo hemos visto, 1 de cada 9 creyentes en el mundo son perseguidos, hermanos. Sintámonos con Dios agradecidos de vivir en un país con libertad de culto, en un país donde nuestra Constitución nos permite y nos da el derecho de transitar libremente por nuestras calles, hablando de nuestra fe, predicándole a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, poder reunirnos todos los domingos en alguna iglesia. No solo hablo de evangélicos, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay católicos, hay adventistas, hay luteranos, adventistas, presbiterianos, bautistas, asambleas de Dios, hay judíos, también hay personas que pertenecen al Islam, pero por vivir en un país como el nuestro, tenemos esa libertad de poder predicar de acuerdo a nuestra fe. Así que hoy, simplemente noticias. Espero que esto haya sido de un gran interés para ti y puedas compartir con otros el amor de Cristo y orar por aquellos que en distintos lugares, bajo distintas circunstancias, practicar la fe de Cristo o en Cristo puede ser muy peligroso.